Hola, este es otro video acompañando con algunos contenidos que podamos llegar a ver este año o cuando comiencen las clases, vinculados a lo que hay en IDIS y a lo que vemos en las materias también y los proyectos. Y la idea hoy es hacer un recorrido que incluya una serie de cosas que vamos a ir tocando en esta forma de asterismo que estamos haciendo en los videos. Una de las cosas es la realidad virtual. La otra cosa es hablar un poco de un dispositivo precimatográfico que se llama Miriorama. Este es un regalo de mi amigo Jamer. Y vamos a hablar también de YouTube en la vuelta esta. Así que, obviamente recorriendo dentro de IDIS, así que vamos a empezar con eso. Ok, lo primero es obviamente ir al search de IDIS y vamos a arrancar por un lugar quizás no tan esperado, que es una película del año 1927 que se llama Múnich-Berlín caminando. Una película del animador alemán Oskar Fischinger. Película que se ha exhibido mucho en los talleres. Damián Santleifer solía mostrarlo hace muchos años en un VHS. Yo creo que la primera vez que la vi fue ahí. Y bueno, esa clase de cosas que uno ve en el taller y le quedan eternamente dando vueltas en la cabeza como referencias y cosas. Múnich-Berlín caminando tiene un montón de características que la hacen única. Una de ellas es, desde luego, el hecho de retratar un montón de personas que probablemente poco tiempo después de esta grabación iban a estar en la guerra, o esos lugares iban a ser bombardeados. Pero la cuestión que me interesa un poco por acá es el montaje. La persona que se dedica a la animación, esto es algo que pienso yo, no digo que tenga que ser así, yo pienso que tiene una habilidad especial para el montaje, que ha desarrollado una habilidad especial para el montaje, porque hace montaje todo el tiempo. Pegar una secuencia de movimiento cuadro a cuadro es hacer montaje, es editar. Y cuando uno tiene esa habilidad desarrollada del montaje en una instancia tan mínima de la secuencia de movimiento, yo creo que desarrolla alguna habilidad también para montar secuencias unas con las otras. Y eso es un poco la primera parte interesante de Múnich-Berlín caminando, es ver la cabeza de una persona que se dedica a la animación como era Fischinger en un contexto distinto. Él hace este viaje desde Múnich a Berlín, son más de 500 kilómetros a pie, como dice el título de la peli, y lo que va haciendo es grabar algunos segundos en su cámara de las cosas que van sucediendo, de manera totalmente subjetiva, ¿no? Como un poco de una persona, un poco de un paisaje, un poco de un atardecer. Y hace algo que para el cine documental de la época, que ni siquiera tenía ese nombre porque no existía todavía la descripción o el género documental, nada, es muy, no sé si diría de vanguardia tampoco, pero es un gesto muy informal con respecto al montaje y cómo está hecha la película, que tiene como una cuestión medio doméstica más bien, o de aventura de alguien que decide grabar así, pero que introduce un montón de cosas que después iban a ser parte del cine moderno. El corte sobre el plano, esta modificación de la temporalidad, esta falta de explicación con respecto a cómo se desarrolla el tiempo y demás. Yo no estoy absolutamente seguro de cuál era el objetivo de Fischinger con respecto a esta película, pero desde el punto de vista de lo que puedo entender, habiendo leído sobre la obra de él y su interés, principalmente la animación abstracta, ni siquiera en la animación de personajes, entiendo que hay una incidencia de sus capacidades y su hábito tradicional con las figuras abstractas y el cuadro a cuadro que de alguna forma entra en esta otra película. Por un lado, esto para reflexionar sobre la película esta, ¿no? Sobre Múnich-Berlín. Única en su tipo, digamos, y única por ahí posibilidad de ver el mundo de esta época desde la cabeza de alguien que se dedica a la animación. Eh, no es el único caso. Si uno va un poco a Len Lai, del que hemos hablado en algún momento antes, voy a entrar un pelín. Len Lai tiene
él hace un poco esto también y trabaja mucho con el corte sobre el plano y una dinámica de montaje muy veloz, dinámica que venía de sus películas, ¿no? Recordemos, Len Lai también era del cine hecho a mano y tiene otro vínculo con el material y con la dinámica de las imágenes. Len Lai entonces incorpora algunas de estas ideas a una publicidad para una compañía de autos, deja de interesarse en el proyecto porque bueno, ve que la película tiene una dinámica que, no sé, es como ver una película fallada, digamos, sería, me imagino, en la década del 40 para la gente que quería promocionar los autos así. Pero bueno, esto nos da la idea un poco de que no es el único caso Fischinger, que tiene una habilidad para el montaje y un ritmo que después se incorpora en el modo de representación institucional, si quieren llamarlo así, pero que originalmente parece algo de vanguardia, algo radical, algo rupturista. Bien, pero volvemos un poco a Múnich, Berlín caminando, porque hay otros ítems de interés detrás de esta obra. Decía, ¿no? Por un lado, esta cuestión subjetiva de organizar el paisaje a partir de momentos que de alguna manera sensibilizan al artista y decide retratarlos. Eso es una de las cosas, ¿no? Pero hay otra cuestión que tiene que ver con este trabajo, que es que encarna parte de lo que fue la cultura del entretenimiento, o lo más parecido al cine, si quieren, durante el fines del siglo XVIII y siglo XIX, que son los panoramas. ¿Por qué los panoramas? Y vamos a ver un poco de esto a partir de un libro de un autor que he mencionado en alguno de los videos anteriores, y es el libro Ilusiones en Movimiento, de Osamu Parika. Bien. ¿Por qué entonces, de alguna forma, Múnich y Berlín caminando encarna esta tradición de espectáculo muy arraigada durante el siglo XIX? O sea, primero pensar, ¿no? La palabra panorama, cómo uno la utiliza en el presente, es una palabra que se usa mucho, pero no sabemos que lo que la hizo popular es este tipo de espectáculo. Así como quizás suceda con un montón de otras cosas, la palabra cine, si uno quiere pensarlo, quizás en el futuro, o la palabra película, también se termine vinculando y habitantes del siglo XXI-XXII ni sepan que existía una cosa que se llamaba cine y hablan de la película que se hicieron sin saber que la película originalmente era un material y que las películas se veían en una sala y demás, en fin. Bien, vamos un poco entonces a la idea de panorama. Los panoramas, como ven en esta imagen, eran una especie de espectáculo de entretenimiento donde la gente visitaba una arquitectura específica, como ven aquí, que recibe a los espectadores que van circulando acompañando la curvatura de las paredes del edificio. Estos edificios se llamaban rotondas o rotundas y había muchos en Europa, en Estados Unidos. Desconozco si ha llegado a haber alguno en Argentina, por lo pronto, pero acá vemos otro caso que tiene el aspecto así como de una especie de instalación, ¿no? Hay una parte pictórica, más tradicional como está exhibida, pero luego hay una parte del recorrido que integra un panorama. Entonces, el panorama muchas veces lo que presentaba, e iba cambiando con el tiempo, como si fuera una película o un espectáculo que se renueva, son recorridos, y muchos de esos recorridos eran entre una ciudad y otra. Hay mucha evolución y mucha diversidad de esto también, ¿no? Y muchos otros casos, a veces son escenas y demás. Pero un caso habitual era cómo es el paisaje desde tal ciudad a la otra, de Florencia a Roma, supongamos. Y acá está el vínculo con Múnich, Berlín caminando, que es una película que habla del recorrido de una ciudad a la otra. Justamente, Múnich y Berlín. Acá hay como una cuestión central que hace tan valioso también, creo, a Múnich, Berlín caminando. Esto que decía con la arquitectura recién, bueno, es un espectáculo instalado, digamos, que requiere de una sala con unas características específicas para funcionar el panorama. Así como también sucedió en el cine, y sucede en el cine, que hoy, bueno, está tan, uno se imagina, ¿no? Con la situación del virus y demás presente, lo complejo que es imaginarse un espectáculo donde toda la gente está sentada una al lado de la otra.
una arquitectura, una disposición de las butacas y de la pantalla que obedece, bueno, a una tradición por un lado, pero también a un espectáculo específico que es el del cine. Esa es otra de las cosas que tiene en coincidencia, en este caso sí, el panorama con el cine. El hecho de necesitar de una arquitectura especial para desarrollarse. Y luego, si vemos un poco más qué es lo que sucede con el panorama, vamos a ver el caso de un panorama que se llama el panorama de Mesdag, que está en Holanda. Y vamos a ver un poquito este video. No sé si han tenido la experiencia o si han visto a alguien probando realidad virtual o si han hecho ustedes la prueba en algún lugar. Pero esto que propone el panorama se parece mucho a la realidad virtual, en el sentido de que lo que se pretende es cubrir la totalidad de la visión de quien está presenciando la experiencia esta para que se imagine que está ahí dentro. Acá en este caso hay elementos, pero lo que hay en el fondo es una gran pared curva que tiene la perspectiva que corresponde desde el lugar que uno está observando para imaginarse cómo sería estar en esa ciudad. A veces es imaginarse cómo sería estar en esa ciudad, a veces es imaginarse cómo sería estar en esa ciudad hace 100 años, luego de 100 años, durante una batalla, recorriendo desde un lugar a otro de la ciudad y demás. Y esto es lo que vincula a uno de los ítems que les venía nombrando hoy, que es justamente la realidad virtual. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, hay varias cosas de realidad virtual, obviamente en IDIS, algunas están vinculadas con tipos de cascos y demás, pero a esto me refería, digamos. Hay un espectáculo que proviene del siglo XIX que pretende algo que saltea todo el siglo XX para parecer más funcionando, digamos, comercialmente en el siglo XXI, que es la realidad virtual. Esta clase de cruces de los que hemos hablado antes también, posibles a partir de los contenidos que están en IDIS. Hay otra cuestión que aquí revelaría un poco nuestro siguiente paso, que es hablar de los panoramas y el montaje. ¿Por qué motivo en el panorama hay algo que puede tener algún vínculo con el montaje? Y esto es algo que se menciona en este libro también. Así como sucede que hay personas que se dedican a la crítica cinematográfica o a la crítica en general del arte o de los espectáculos, había obviamente gente que se dedicaba a la crítica de los panoramas, como les decía hace un ratito. Iban cambiando. Vos lo que tenías era un edificio que podía recibir esos distintos espectáculos. Básicamente se repintaba las paredes del interior del edificio o se traían unas láminas muy, muy extensas que se ponían cubriendo todo ese ámbito también, ese cilindro desde el interior. Y bueno, y entonces durante un mes estaba el recorrido de una ciudad a otra, después la batalla, esto que les decía. Entonces, bueno, imagínense, ¿no?, que el espectáculo es de Florencia a Roma o de Múnich a Berlín. Obviamente, si el recorrido implica más de 500 kilómetros, es imposible meter 500 kilómetros de recorrido en un cilindro como este, por más grande que sea, o por más plantas que tengan una arriba de la otra. Entonces lo que se empieza a hacer es sintetizar ese paisaje, como lo hizo Fischinger también. O sea, decir, bueno, a mí me emociona, me sensibiliza, o casualmente prendí la cámara en este momento, grabé un poco por acá, filmé un poco por acá, y el resultado de la película es esto, ¿no? Es esos pequeños puntos, esos pequeños keyframes, puntos clave en el recorrido. En el caso de los panoramas, hacía falta hacer eso. Y lo que hacían la mayoría de los creadores de panoramas era hacer fundidos que hacían que el paisaje disimule las elipsis que había en el medio. Entonces, uno venía caminando y obviamente venía una llanura por ahí medio aburrida que no hacía falta que esté en el panorama y se interrumpía a partir de un fundido y aparecía el otro paisaje. Eso era lo más habitual. Pero también había otros casos en donde había cortes abruptos. Y estos cortes abruptos aparentemente generaban un poco de rabia en algún crítico, por lo menos los críticos que hablan en el libro de Eustamo, Ilusiones de Movimiento. O sea que acá tenemos una idea anterior al cine de montaje, que obviamente existen un montón de otras artes, quizás uno puede pensarlo en texto, en pintura y demás.
pero en este caso se asemeja bastante, ¿no? Porque parece justamente el tema del corte sobre el plano, o sea, que me interrumpan de golpe lo que vengo viendo es algo que tuvo sus dificultades para entrar dentro de la narración cinematográfica o del lenguaje tradicional cinematográfico, y algo que sucedía también con los panoramas. Y esto que les digo empieza a suceder cuando el panorama tiene más de 50 años de vida como espectáculo, ¿sí? Que había ciertas decisiones que se empezaban a tomar y que, bueno, al público les costaba adaptarse a esos cambios. Bien, entonces aquí llegamos a el otro elemento del que hablamos, que es el miriorama. ¿Por qué miriorama? ¿Y por qué montaje? ¿Y por qué panorama? Bueno, imaginarán un poco. Aquí la cuestión tiene que ver con algo muy simple. Voy a sacar todas las figuras, son un montón en realidad. Pero se trata de unas 40 imágenes. Todas coinciden con todas, porque el horizonte siempre está al mismo punto en los extremos de cada uno de estos cuadros. Si uno pone todas las imágenes juntas, lo que obtiene, ahora les voy a mostrar, es un paisaje completo, o sea, un panorama, ¿sí? Pero si uno altera ese orden, lo que obtiene es, como dice el título, una miríada, miriad viene de ahí, miriorama, de una miríada, o sea, una gran cantidad de escenas y paisajes recorridos posibles. ¿Qué quiere decir esto? De que el miriorama es interactivo, obviamente, y que no es lineal, digamos, como un montón de espectáculos que después sucedieron, ¿no? Era también portátil y demás. Entonces, la idea del miriorama es que yo tomo una serie de imágenes, obviamente puedo ver el paisaje completo, el panorama completo, pero si tomo un grupo de imágenes puedo improvisar una historia sobre eso. Y tengo muchas posibilidades, tengo una miríada de posibilidades de hacer esto mismo. Entonces, lo que se presenta es una especie de espectáculo, entretenimiento casero, un juego, algo para pasar el tiempo, que nos permite improvisar distintas historias sobre ese material. No infinitas, muchísimas, ¿no? Lo cual, bueno, ese convenio que es de falta de libertad con respecto al tiempo que muchas veces tiene el cine. O sea, quien crea la película define los espacios desde que termina, desde que arranca hasta que termina. En el caso de el miriorama, lo que se plantea son una serie de situaciones, todas aleatoriamente casi coinciden con todas, y te permiten improvisar una historia a partir de eso. Les muestro un poquito más con respecto a qué imágenes hay. Hay un puente, por ejemplo. Son motivos que se repiten bastante. Hay una señorita que anda caminando. Hay dos personas que se quedaron una medio dormida. Entonces, bueno, hay alguien que se fue solo a cantar o algo. Y hay unas personas que lo ven desde lejos. Entonces, a partir de la continuidad de esas escenas, uno puede plantear o improvisar una historia. Lo que a mí me parece magnífico. Bueno. Vamos entonces a otra cosa más en IDIS, que cartas de amor. El generador automático de cartas de amor, ¿sí? De Strachey, Christopher Strachey, que no era originalmente programador, pero era pareja de Turing. Y aparentemente, o en ese contexto científico, o no sé por qué motivo, o por esa sociedad, les costaba un poco revelar la relación que tenían. Entonces, con lo que le enseña un poco de programación Turing, Strachey lo que hace es la carta generadora de cartas, el programa generador de cartas de amor, perdón. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, tiene una naturaleza similar al miriorama. Hay un grupo de adjetivos, un grupo de sustantivos, verbos y demás. Entonces, lo que hace el generador de cartas de amor es aleatoriamente construir una carta de amor que se parece a esta que ven por acá. Bueno, siempre la carta lo que hace es tratar de hablar de un deseo irrefrenable de encontrarse con la persona
amada, intercambiando estos adjetivos, estos sustantivos, pero siempre construyendo prácticamente el mismo sentido. Así como sucede con el ideorama, de vuelta, digamos, hay una situación con respecto al montaje que es distinta a la que uno está acostumbrado. A uno le parece que las cosas funcionan estrictamente de un modo, o eso es lo que parece suceder en muchos casos, pero estos otros dispositivos, tanto el Miriorama como, si quieren podemos hablar, desde Múnich Berlín Caminando, o el generador de cartas de amor, dice lo que tenés que tener son piezas y generar una especie de sistema que permita coincidencia. Bueno, en el caso del Miriorama es el horizonte que siempre está ubicado en el mismo lugar. En el caso de las cartas de amor es esta división de adjetivos, sustantivos, sujetos y demás que están preseteados y solamente hace falta llenarlos aleatoriamente con palabras. En el caso de Múnich Berlín Caminando, tenemos a alguien que tiene una habilidad como es Fischinger para trabajar el cuadro a cuadro, que mete como esa mentalidad dentro de un recorrido en el paisaje y así construye una pieza que es autónoma, única y que manifiesta esa manera de pensar. Bien, y vamos a el último caso para cumplir con los ítems que había planteado, y es YouTube. ¿Sí? YouTube, que cuando comienza en el año 2005, lo que se plantea es broadcast yourself, o sea, hace una transmisión de vos mismo. Pero bueno, acá arranca una serie de cuestiones un poco más complejas por ahí. Una cosa es transmitir tu visita al zoológico, como el primer video, o alguna experiencia cocinando pan casero en tu casa o lo que fuera. Y otra cosa es cuando la gente empieza a subir contenidos que tienen los derechos reservados, como si fuera una serie o como si fuera un recital o una película, digamos, cosa que empieza a suceder bastante rápido. La gente, no sé, ripea un DVD o hace una cosa así, lo sube a YouTube y de golpe está disponible sin pagar. Tenés que tener una conexión de internet nomás. Bueno, ¿esto qué genera? Demandas de las compañías como, no sé, Disney, Columbia, Universal, que dicen, ¿qué está pasando? Están retransmitiendo las cosas que son de mi propiedad y yo no estoy cobrando un centavo. Entonces le hacen juicio a YouTube, que en esa época ya pertenecía a Google, estamos hablando del año 2008 más o menos. El juicio lo gana YouTube, asombrosamente, lo gana. Digamos, es como que se admite que nunca había existido una cosa como YouTube, entonces no había una jurisprudencia que seguir y los usuarios se habían obrado autónomamente sin que YouTube les haya dicho, bueno, hagan esto, sino que iba contra las normas de YouTube. Entonces, lo que tiene que hacer YouTube es desarrollar un sistema de moderación de ese contenido. Cosa, imagínense, súper compleja cuando estamos hablando de ya millones de usuarios y usuarias de YouTube. Ya no pueden tener a alguien que se dedique a ver qué está subiendo la gente, porque eso es imposible. Entonces lo que tienen que hacer es desarrollar sistemas a partir de inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos glosario de inteligencia artificial. Entre las cosas que hay en IDI vinculadas a esto hay un mini glosario con algunas cuestiones específicas y palabras específicas sobre inteligencia artificial. Decía, lo que hace YouTube, lo que hacen la gente de Google es desarrollar herramientas con inteligencia artificial para poder moderar todo ese contenido y detectar cuando alguien está subiendo material que rompía alguna regla, alguna norma de derechos de autor. Establecer una especie de reglamento en función de eso, consensuado con las compañías. Y esto genera varias cosas. Una de las cosas que genera es que cuando uno entra a YouTube y ve un video, lo que sucede cuando termina ese video es que te sugieren otro video más. Y ese otro video más está de alguna forma asociado con el video que viste antes y los que viste la semana pasada y tu perfil de usuario en general de Google, ¿sí? Las cosas que buscaste y demás. Hay una parte de ese perfil que surge a partir de las etiquetas específicas de la búsqueda. Yo busco un grupo que me gusta de música, van a aparecer el resto de esas cosas.
Pero como también sucede en Spotify, hay otra clase de asociaciones que son más sutiles, más sofisticadas, y esas asociaciones están vinculadas con la inteligencia artificial que reconoce ciertos valores que comparten el video que acabas de ver con el que puedes ver más adelante. Entonces se genera en este caso, en el caso de YouTube también, una serie de recorrido. ¿Qué pasa con este recorrido, con este derrotero o este montaje de un video con el otro? Está basado ese montaje en la idea de que a nosotros nos gustan cosas que son más bien lineales. Si te gusta esto, te va a gustar esto otro, y si te gustó eso, te va a gustar esto otro. Como un paisaje, que se mantiene uniforme o se corta abruptamente. O como en el videorama, digamos, mantenerlo siempre de esa manera. Pero el caso es que las personas, por lo general, tenemos gustos bastante dispares. Quizás nos gusta una cosa, pero nos gusta otra que se parece a la opuesta. Al margen de ciertas generalidades que obviamente se repiten. Pero esta condición de generar linealidad en función de lo que vimos, lo que vamos a ver y demás, es la evidencia de una especie de camino preseteado o normalización preseteada que no necesariamente representa los gustos de las personas. Y está vinculada con quizás toda esta idea de linealidad que venía planteando antes, que en el caso del Mirorama, en el caso de Munich Berlín Caminando, se rompe o radicalmente, digamos. Bien, y eso era más o menos de lo que quería hablar hoy. Poner en evidencia que mezclar cosas que originalmente quizás no parecen tener demasiada relación es útil quizás para aportar una reflexión o para tratar de unir esos puntos. Y bueno, así que les invito a entrar a IDIS, revisar y ver si les resulta útil para esta clase de cosas también. Así que nos vemos en la próxima.